Miraba el otro día para informarme un poco acerca de aquellas tribus, ¿no?, en el África, y por qué no un poco más cerca, acá en el Amazonas, ¿no? Algunas familias que viven valiéndose por sus propios medios. La tecnología no existe, se valen por sus propios medios. Todavía hacen sus arcos y sus flechas, todavía cazan con arcos y flechas, y había algunos allí que la estaban fabricaban algunas flechas, y el periodista le preguntaba y decía, bueno, estas flechas más chicas y con estos topes son para pájaros pequeños. Claro, comen de todo, así que estas son para pájaros pequeños, estas son para algunos animalitos medianos, y estos son para animales más grandes ya. Y ahí estaban fabricando las flechas, algunas más largas, otras más cortas, de diferentes medidas. A algunas le ponían una especie de veneno que conseguían de las plantas, aún de algunos sapos venenosos, y la usaban para cuando cazaban la presa no se fuera tan lejos y muriera un poco más rápido. Y esto existe todavía. Bueno, en la antigüedad existía mucho más eran usadas. Hoy veremos un pasaje, usted debe imaginárselo, pero un pasaje referido a la familia. ¿Qué tiene que ver el arco y la flecha con la familia? Bueno, era una forma en que un profeta logró hacer entender el propósito de la familia, el propósito que tiene Dios para la familia. Entonces, ahí en el pasaje vamos a ver que asemeja al padre de familia como ese arquero, como ese que preparaba su arco y su flecha para salir a cazar, a ganarse el pan. Y también compara a la flecha con los hijos, compara a la flecha con los hijos. Dice el Salmo 127:3, los hijos para todos nosotros los padres. Y para que los chicos que mañana vayan, los jóvenes que mañana pretendan tener hijos, es muy importante saberlo, jóvenes, es muy importante repasarlos, mayores. Los hijos son un regalo del Señor. ¿Cuántas veces habremos dicho estos chicos? No quiero decir ninguna palabra hiriente, ¿no? No, son un regalo del Señor, así dice la Biblia. ¡Qué tremendo! Tenemos que prestar atención a lo que dice la palabra, porque de esta manera los vamos a disfrutar. Aunque anden corriendo por allí, los vamos a disfrutar en la edad que tengan. Lo tenemos que disfrutar. Los hijos son un regalo del Señor. Son una recompensa de su parte. Tremendo, una recompensa a los hijos. ¿Qué hicimos para que Dios nos recompense? ¿Qué hicimos para que Dios nos regale hijos? Bueno, es que ese es el plan de Dios. Qué hermoso plan Dios tiene para la humanidad, para que el hombre, o a través del hombre, Dios se provea de humanidad, de la gente. No hay otro medio de que Dios se provea de hombres y tenga una sociedad, si no es a través de un hombre y una mujer. Así es, así lo planificó Dios. Por eso dice, los hijos son un regalo de Dios, porque cumplimos el plan de Dios. Los hijos que le nacen a un hombre joven, también más viejo, pero empieza alentando a los jóvenes. Te casaste y tenés hijo pronto, qué bueno. Los hijos que le nacen a los hombres jóvenes son como flechas en manos de guerreros. Entonces el padre es ese arquero, ese que estira el arco, que va a lanzar la flecha, y el hijo es una flecha. A ver qué tiene que ver esto con una familia. Dice que los hijos son un regalo de Dios. Los hijos son un regalo de Dios. Tener hijos
es un gran premio que Dios le da a las personas. Tener hijos es un gran premio que Dios le da a un matrimonio. Es un premio que le da a un matrimonio. ¿Por qué? Y fíjense, porque Dios comparte con un hombre, con una mujer, el misterio de creación. Al principio Dios con su palabra creó todo. Después hizo al hombre a su imagen y sopló aliento de vida. Después hizo a la mujer del hombre y allí paró la creación de los seres humanos. Y hoy Dios comparte este gran principio de dar vida con el hombre y con la mujer. ¡Qué privilegio! No sigue creando Dios a hombres y mujeres conforme Él quiere, sino que a nosotros, hombres limitados como somos y como somos, ¿no? Dios nos da el privilegio de engendrar hijos y confía en nosotros para que le criemos los hijos a Dios. ¡Qué privilegio! Por eso Dios enseña en la Biblia que los hijos, así enseña la Biblia, ¿no? Los hijos deben nacer de un matrimonio unido y tener una buena familia. Esa es la idea original de Dios. Nació un niño de otra manera, Dios lo ama igual y Dios ama al Padre de la misma manera, pero la idea de Dios, la mejor idea de Dios es que los hijos nazcan de una familia bien organizada, porque la idea es que hay que formar a esos niños. Dios espera que los padres sean responsables. Por eso es que la Biblia habla mucho acerca de los niños, de los hijos, y habla de padres que tienen hijos en su juventud, no en su niñez, tampoco en su vejez, porque sería muy difícil criarlos, pero la idea es tener hijos en la juventud. ¿Por qué? Porque los padres tienen que engendrarlos, porque los padres tienen que amarlos, porque los padres tienen que dedicarle tiempo, porque los padres tendrán que alimentarlos, tendrán que criarlos, tendrán que enseñarles buenos principios y tendrán que darle una dirección. Qué privilegio que tienen los padres, que Dios les permita ser parte de su creación y crearle los hijos a Dios. ¿Por qué digo criarle los hijos a Dios? Dice otra traducción un poco más completa, dice que he aquí herencia de Jehová son los hijos. Tremendo, herencia de Dios son los hijos. Lo que Dios tiene nos lo dio a nosotros la humanidad. Hemos heredado la posibilidad de tener hijos, porque son herencia de Dios. Entonces quiere decir que los hijos le pertenecen a Dios, no nos pertenecen a nosotros. Le pertenecen a Dios. El propósito de que nosotros tengamos hijos viene de parte de Dios. Por eso los hijos de parte nuestra, del papá y de la mamá, deben ser tenidos en gran estima. No viene un niño colgado nunca. Viene un niño a la edad que Dios quiere que los padres lo tengan, porque Dios determinó que nazca ese ser. Dios determinó que nazca un niño, un ser humano más en la sociedad. Y te eligió a vos, papá, y a vos, mamá, porque Dios quería tener ese ADN en ese niño que naciera de tal papá y de tal mamá y en tal tiempo histórico. Es herencia de Dios. De tal manera es herencia de Dios que nosotros los papás ponemos solamente que la parte física de ese ser.
todos tenemos una parte física que es un envase que nos lo dieron nuestros padres, que creció allí en el vientre de la mamá, pero tenemos una parte que es el alma, que la da Dios. El papá y la mamá no le dan vida, se la da Dios. Dios le da el alma a ese niño y también pone espíritu para guiar a esa alma. Esto es ya un poco más avanzado, más complicado. Probablemente no lleguemos allí, pero es así. Dice la Biblia en Ezequiel 18:4, dice Dios: he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo. Tremendo, ¿no? Nosotros los papás somos cuerpo, alma y espíritu. Nuestro cuerpo nos lo dio la herencia de nuestros padres. Dios nos dio el alma que siente, que se relaciona, que sufre, que se alegra. Y el alma, como dice aquí el pasaje, he aquí todas las almas son mías. Eso no se lo ponemos nosotros. Dios quiere tener un nuevo ser en el mundo, determina de qué papá y de qué mamá quiere tenerlos, y allí ese papá y esa mamá se unen, generan un cuerpo y Dios le envía el alma. Qué tremendo que es esto. Colaboramos con la creación, colaboramos con Dios. Por eso dice: dichoso es el hombre. Es un regalo de Dios. Alégrese con los hijos que tenga, porque le cuida los hijos a Dios. Papá, mamá, usted lo sabe, hasta la edad que tengamos, tenemos hijos, y esos hijos nos lo dio Dios, y tenemos que cuidarlos, tenemos que ayudarlos, tenemos que bendecirlos, tenemos que encaminarlos, sea la edad que sea. No tenemos que cansarnos, porque Dios nos lo dio a nosotros como herencia para que nosotros los criemos y para que nosotros los volvamos a Dios. En todo lo posible lo volvamos a Dios. Fíjese, por eso es que dice y relaciona a los hijos como una flecha. Dice, son como flecha en manos de guerreros. Y sí, a veces somos guerreros, ¿no? Y bueno, no digamos que tenemos que pelearnos con los hijos, pero somos guerreros a veces, y guerreamos y peleamos por nuestros hijos. Querido papá, querido abuelo, pelee por su herencia. Hoy más que nunca, cuando es mucho más difícil, y va a ser mucho más difícil encaminar a esos niños en los principios de Dios. No deje que la sociedad se los críe, no deje que el entorno se los críe, porque los va a llevar a cualquier parte. Recuerde, es la herencia de Dios, le pertenece ese alma a Dios, y el propósito de Dios es que vuelva esa alma a Él. Ese es el propósito de Dios, y esa es la responsabilidad nuestra. Por eso es que los hijos los debemos adoctrinar en el camino de Dios, y siempre, y no cansarnos, y orar por esos hijos, aun cuando ellos sean grandes, aun cuando estén lejos, si fuere esta la ocasión de los caminos de Dios. No dejar de orar. ¿Sabe por qué? Porque esos hijos nos los dio Dios, y así como Dios nos dio esos hijos, nos capacita para criarlos y también nos respalda. No es solamente que Dios nos da un chico para que hagamos lo que podamos con él. Si Dios determinó que esos niños son una herencia que pone en nuestras manos, pues Él sabe que vamos a poder guiarlos, que tenemos toda la fuerza y la capacidad, precisamente porque Él la da. Fíjese, dice que son como flechas en manos de valiente, dice en otro lado, en manos de guerrero. Dice,
arrancamos diciendo un poquito la idea de cómo se fabrica una flecha. Aún en aquel tiempo, hoy las flechas se hacen en serie y probablemente se puedan comprar en algún lado, pero en aquel tiempo no era así. Cuando el que escribe la palabra, el que usa de estos principios, da el ejemplo, el guerrero preparaba su flecha. El guerrero, el que tenía aún que pelear y usar ese arco y esa flecha en aquel tiempo, no salía a comprarla, no la pedía prestada, no hacía que se la fabriquen. ¿Sabe por qué? Porque de esa flecha dependía su vida. De una flecha mal hecha podía morir el guerrero, pero de una flecha bien hecha podía sacarle muchos beneficios. Entonces allí estaba como estos hombres que yo le digo en el documental, preparando, afilando la punta, haciendo que esa valla, ese palo que tiene sea bien derechito, bien pulido. Al final le ponen unas plumas, todo para que tome una dirección hacia donde el que la tira quiere que llegue. Fíjese, papá, mamá, su hijo es como una flecha, no para ser tirado a cualquier parte, no para desperdiciarlo, no para jugar como a veces los niños juegan con un arco y una flecha y ahí ven a dónde va la flecha. Es para que esa flecha vaya al blanco, pero para que esa flecha pegue donde cada uno queremos que pegue, tiene que estar bien hecha. Hay principios para fabricarla. Hay principios que tiene que cumplir esa flecha y cada padre tiene dado por Dios la responsabilidad y la capacidad para formar, porque somos formadores de nuestros hijos. Bienaventurado, dice el padre que tiene muchos hijos. Dichoso, porque le trae muchos hijos al mundo, a Dios. Pero es muy importante que como aquel hombre que iba a ir a la guerra preparara su flecha para que diera en el blanco y la flecha que daba en el blanco tenía gran ganancia quien la enviaba. Y esa flecha era muy bien usada y la flecha que no daba en el blanco se perdía lamentablemente. Y aquel que había empleado horas para fabricar esa flecha perdía también, había perdido lamentablemente su tiempo. Así son nuestros hijos como esas flechas. Debemos preocuparnos para que esas flechas vuelvan a Dios. Dijimos que Dios le da el alma. Dios pone un alma en un envase que nosotros como padres fabricamos. Por eso es que el envase no tiene mayor importancia en cuanto a gusto, a cómo salga. Es un envase, pero dentro de él está el alma que Dios puso. Y Dios dice que de él son todas las almas. Por eso es que tenemos que preocuparnos. Ahí hacemos la fuerza en lo que estamos hablando. Ese alma que Dios le ha dado, el propósito y el deseo de Dios, papá, es que vuelvan a Dios. No es solamente que le demos una buena educación, que es importantísimo y mucho más en este tiempo. No solamente que lo criemos en un buen ambiente, y eso es muy importante en este tiempo. Pero lo más importante es tener el gran cuidado que esos niños un día volverán a Dios y pegarán en el blanco si nosotros los preparamos en los caminos del Señor, o un día se perderán. Y no solo habremos perdido el tiempo, no solamente seremos responsables de no haberlos lanzado al blanco, sino que quien perderá más será esa persona. Ese ser que mañana no volverá a la presencia de Dios. Le criamos los hijos a Dios. Somos
parte de creación de Dios. ¡Qué tremendo! Por eso dice, es una alegría para un padre y una madre tener un hijo. No solamente porque trae alegría a su casa, no solamente porque trae nueva vida a la casa, sino porque allí está algo en lo cual Dios se ocupó de darle vida. Tenemos en nuestras manos vida. Tenemos en nuestras manos la imagen de Dios. Tenemos en nuestras manos el compromiso de volverlos a Dios o de perderlos definitivamente. Por eso, queridos hermanos, es la gran responsabilidad y el gran llamado en esta tarde tan linda, tan especial, pero bien hacemos en estar atentos a la palabra, porque dice la palabra que es como una antorcha que alumbra, y nos alumbra el camino, y nos alumbra el propósito, y nos alumbra la dirección de Dios. Dichosa la familia que tiene hijos, nietos, dichosos. Preocupémonos en sus almas, porque son eternas. ¿Y por qué volverán a Dios o nunca volverán a Dios y se perderán? Y probablemente tengamos mucha responsabilidad en esto. Por eso la palabra dice, instruye al niño en su camino para que cuando sea viejo no se aparte de él. Por eso es que hoy vamos a orar por Felipe, pero la responsabilidad de la salvación de Felipe, sin duda, algún día estará en su voluntad, pero la responsabilidad del camino que tome Felipe va a tener mucho que ver con la dirección, con la preparación que le den sus padres. Oraremos por Felipe, oraremos por Luis y Mari, oraremos por los abuelos, oraremos por toda la familia. Porque toda la familia tiene la responsabilidad de hacer que esa flecha vaya al blanco. Qué bueno es los planes de Dios. Nos puso en sus planes. No nos desecha, nos pone en sus planes. Confía en nosotros. Por eso dice que el padre que tiene hijos debe alegrarse. ¿Cómo formar a un hijo? Dios nos da los principios. Solo leo un pasaje también muy conocido como el que tomé en esta tarde. Dice Deuteronomio 6:6. Dios dice a los padres. A ver qué nos dice Dios a los padres. ¿Qué nos dice Dios a los abuelos? Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Pensé que decía amarás al niño. No. Antes de amar al niño, antes de tener al niño, antes de casarte, si es posible, amarás a Dios de todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Porque allí estarás preparándote para mañana poder formar este alma que deberá volver a Dios. Papá, si no conoces los principios de Dios, urgente tenés que conocerlos. Si no aplicás los principios de Dios, pues es tiempo que empecemos a aplicarlos. Porque otro principio vamos a aplicar, el que la sociedad nos da en este tiempo, el que el mundo nos ofrece, el que tendrán al alcance nuestros niños y se perderán irremisiblemente si nosotros permitimos que el mundo le dé los principios que tiene. Por eso es que lo primero para tener un buen hijo es que aquel papá y aquella mamá que lo engendraron y lo tienen todavía en sus manos y los pueden formar, amen a Dios por sobre todas las cosas. Conozcan los principios de Dios. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Queridos padres, la Biblia debe estar en nuestro corazón porque es el manual que Dios nos ha dejado para vivir vidas victoriosas, pero para criarle los hijos a Dios y lanzarlos como flecha al blanco que será volver
a la presencia de Dios algún día. Y para nuestros hijos, lo mismo. Y estas palabras que yo te mando hoy, las repetirás a tus hijos. Este es el principio. Repetirle la Biblia todo el día. Dice, y hablarás de ella estando en el camino, andando por el camino, al acostarte y al levantarte. Quiere decir que todo el día, todos los días, en vez de repetirles tantas palabras tan dulces o no tan dulces que sacan de nuestros labios a veces, ¿no? Algunas palabras no tan dulces que nos ocurre y que tenemos que tener en cuenta de no decirlas. ¿Sabe por qué? Porque los atamos. ¿Sabe por qué? Porque los maldecimos, aunque nos sacaron de la casilla. Pero los papás tenemos la gran responsabilidad de repetirle que Dios los ama. Aunque sean rebeldes, aunque sean revoltosos. Esto es lo que Dios nos dio. Esto es lo que le dimos el ser. Esto es lo que Dios nos dio para que lo cuidemos. Y tenemos la gran responsabilidad de que nuestras palabras sean las palabras que salieron de la boca de Dios. Las palabras de amor de Dios para cada ser humano que dio su vida por esos niños y por cada uno de nosotros. De tal manera nos ama Dios, que de tal manera tenemos que amar la creación de Dios de la cual somos parte. Y estas palabras se las repetirás a tus hijos. Repetile que Dios lo ama. Repetile que va a ser bueno. Repetirle que va a ser un gran hijo de Dios. Repetirle todos los días. Créelo. No le repitas lo que las circunstancias dicen que podés decirle. No, tenés la gran responsabilidad de armarlo y de formarlo. Y estas palabras se les repetirás a tus hijos. Este es el camino para edificar hijos en la voluntad de Dios. Termino. ¿Por qué? Vos dirás, ¿y por qué lo tengo que formar en los caminos de Dios? ¿Por qué no dejarlo que lo forme o que se formen solo? Como algunos dicen, dejarlo que la vida lo forme y después que elija. ¿Qué puede elegir después que su mente está confundida? Instruye al niño en su camino, es el principio de Dios, para que cuando sea grande tenga cómo elegir, cómo hacer la diferencia. No lo dejes librado a su voluntad, no lo dejes. Por eso es que Dios se ha ocupado y nos ha dejado enseñanza. Fíjate, el mismo pasaje que leímos recién de que todas las almas son de Dios, te lo leo en otra traducción que puede abrirte un poquito más la mente. Dice, pues todos, escucha, todos los seres humanos, dice Dios, todos los seres humanos son míos. Así dice Dios. ¿Lleguen algún día a la presencia de Dios o lamentablemente no lleguen? Él mandó un alma para que ese ser humano tenga. Vos y tu hijo, y tus antepasados y los que vengan. Pues todos los seres humanos son míos. Fíjate este paréntesis, después lo explicamos rapidito. Para juzgar. Porque todos los seres humanos son míos para juzgar. Los padres y los hijos por igual. Esta es mi regla, dice Dios. La persona que pecare, esa morirá. ¡Qué responsabilidad criar un hijo! ¡Qué gran responsabilidad tenemos en nuestras manos! Porque tanto el papá como el hijo, Dios lo va a juzgar algún día de acuerdo a sus obras. Tremendo.
Por eso, querido papá, querida abuela, querida familia, son herencia de Dios y dichoso el Padre que los tiene y privilegiado el Padre que los tiene. Y por eso hablamos de criarlos en los caminos de Dios necesariamente. Y si no los conoces, urgente, busca a Dios para salvar tu alma y para salvar a ese niño, porque todos los seres humanos son míos y yo lo voy a juzgar un día, dice Dios. Ninguno va a pasar desapercibido al juicio de Dios, tanto los padres como los hijos. Y da la regla, y esta es mi regla: la persona que pecare, esa morirá. Tremendo. El hijo que se desvía de la dirección, quedará muy lejos, porque pecado es estar lejos, porque pecado es estar alejado de Dios, y porque estar en la voluntad de Dios es llegar a su presencia. El alma que pecare, tanto la del papá como la del hijo, quedará un día lejos de la presencia de Dios y nunca pegará en el blanco. Herencia de Jehová son los hijos, saetas, flechas en mano de valiente. Dichoso el hombre que lo larga al blanco. Dichoso el hombre que se preocupa por volverle el alma de ese ser que Dios le permitió tener a Dios, porque Dios juzgará un día, y aquel que pecare no entrará, no llegará. Se habrá perdido lamentablemente el tiempo, se habrá perdido todo el esfuerzo que hiciste en la vida por criar ese hijo, se habrá perdido todo lo que hiciste, así sea muy bueno. Si un día no llega a la presencia de Dios, se perderá. Y esto es de gran responsabilidad. Dichoso el hombre que entendió estos principios. Que el Señor nos bendiga, papá. Qué gran responsabilidad. Padre, yo te doy gracias por Mari y Luis y por sus 3 niños y por Felipe, especialmente en esta hora, porque Señor es una flecha en manos de valiente, porque Mari y Luis saben de su responsabilidad y también te buscaron y te conocen, y tu ley está en sus corazones, Señor, pero el anhelo de transmitirle a sus hijos también está, y por eso hoy están aquí, para decirte y para pedirte, Señor, y estamos nosotros como iglesia, para pedirte para ellos fuerza, toda la capacidad, Señor, para formar y dirigir a sus niños, hoy niños, mañana más difícil adolescente, pasado un poco más complicado jóvenes. Papá, así como oramos por los otros niños, te pedimos por Felipe y te damos gracias por su salud, por su vida, Señor, porque es sanito, Señor. Señor, abrí su mente a su tiempo para que te entregue su corazón, papá, y llegue un día a tu presencia y tú te goces, Señor, de tener un nuevo hombre más, un nuevo ser más en los cielos. Este es tu deseo, pero también es nuestro deseo, es el deseo de Mari y de Luis, que se cumpla, Señor, tu voluntad. Señor, ayuda a estos niños y a cada niño de la iglesia aquí presente a abrir su mente para que puedan conocerte y puedan ser hijos tuyos algún día. Señor, para tu gloria, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, buenas tardes. Verdad que cada vez que me pongo a ver
la familia que me regaló el Señor, me emociono y no tengo palabras más de que agradecerle a Dios por todo lo que me dio, por estos 3 varones. Espero que esté a la altura y que me dé sabiduría para poder guiarlo. Y hoy estaba leyendo y quería compartirle cuando David tenía que suceder el trono a Salomón, y le decía que él quería que tuviese un corazón para con Dios, que buscara su palabra y que nunca se apartara. Y es el deseo de nosotros que ellos puedan conocer a Dios, que nunca se aparten, que busquen su palabra, porque si ellos lo hacen, están sus vidas aseguradas. Y sabemos que hemos dado en el blanco, como decía Dani. Así que, bueno, doy muchísimas gracias. Señor, yo te doy gracias, Señor, por este tiempo. Te doy gracias por esta familia, por mi esposa, por mis hijos, Señor. Especialmente en este día te doy gracias por Felipe. Lo bendigo, declaro que va a ser por el nombre tuyo, Señor, que en verdad va a cumplir el propósito por el que tú lo formaste, que tú lo creaste, Señor. Yo declaro, Señor, que va a ser un amador de tu palabra, de tu presencia, Señor, que en verdad te va a buscar de día y de noche, Padre. Yo te doy gracias, Señor. Te doy gracias por esta familia, Señor. Te ruego que, como decía, que me des sabiduría a mí, a Mariela, para poder encaminarlos, para poder llevarlos, Señor, a tu presencia cada día, Padre. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.